que se encuentran bien. Como todas las semanas, estudiamos la palabra de Dios. Pues en este tiempo me ha tocado compartir un pequeño mensaje con ustedes, así que vamos a meditar en lo que Dios quiere hablarnos a través de su palabra. Vamos a estar estudiando acerca de lo que es un altar, ¿no? En la Biblia podemos encontrar muchos hombres que levantaron altares a Dios. ¿Qué es un altar? ¿Y qué tipos de altares a Dios hay, no? He consultado qué significa la palabra altar. Y nos dice que altar es un lugar donde se ofrecen sacrificios. Significa elevar. Es decir, cuando nosotros realizamos un altar, es para presentar ofrendas, para presentar sacrificios. Cuando realizamos un altar es para dar un honor a alguien. Dice otro concepto que altar es un lugar donde se rinde culto, honor o adoración. Entonces, vamos a partir desde allí. Primero entendemos que altar es un lugar, es una reunión donde se rinde honor, donde se rinde adoración. Bien. Muchos hombres de Dios levantaron altares a Dios. Y cada vez que ellos levantaban esos altares, pues llevaban ofrendas, llevaban sacrificios, pero quisiera ver con ustedes algo que nos habla en Mateo 5:23. Vamos a ver algo allí. Dice: así que si vas al altar a dar una ofrenda a Dios y te acuerdas de que alguien tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda y ve a hacer las paces con esa persona. Luego regresa para dar tu ofrenda a Dios. Cuando nosotros levantamos un altar para Dios, queremos entregarle algo a Dios, sea una ofrenda, un altar a través de la adoración, un altar a través de la intercesión. Cuando vamos a levantar un altar para Dios, aquí nos dice que si nosotros vamos al altar y vamos a dar una ofrenda, pero yo recuerdo que tengo algo contra alguien o alguien tiene algo contra mí. ¿Qué dice esta historia, esta palabra? Primero ve y arréglate con esa persona antes de ir al altar a presentar mi ofrenda. Es decir, para nosotros levantar un altar a Dios, para ir a entregar esa ofrenda, primero Dios ve el estado, la condición de mi corazón. Yo no puedo adorar si en mi corazón, en este caso y en este pasaje, nos está hablando acerca de falta de perdón. Si alguien tiene algo contra mí o yo tengo algo contra alguien, un resentimiento, un rencor, yo no puedo ir al altar. Primero tengo que ir a arreglar esa situación para poder presentar mi holocausto, mi ofrenda, lo que yo quiera entregarle a Dios. Entonces, antes de nosotros
ir al altar a entregar algo a Dios, primero Dios ve el estado de mi corazón. ¿Cómo está mi corazón? Hay enojo, hay ira, hay amargura, hay resentimiento, hay envidia. Es decir, Dios ve el estado de nuestro corazón. Y dice aquí que antes de entregar nuestra ofrenda, primero tengo que arreglar alguna situación. Tengo que ver cómo está mi corazón. Porque Dios ve, examina, como dice la palabra, nuestro corazón. ¿Ya? Entonces, para Dios es muy importante cómo está nuestro corazón. Es algo que nosotros tenemos que examinar todos los días. No solamente cuando una vez al mes se haga cena en la congregación, porque por lo general el pastor siempre hace el llamado, lee la palabra y dice, bueno, si usted tiene algo contra alguien, vaya, pídale disculpas, arréglese, pídale perdón y luego cena, ¿verdad? Una vez al mes hay cena en la iglesia y pues no puede uno cenar de esa manera. Pero aquí en este texto no nos habla acerca de la cena. Nos habla acerca de cuando nosotros nos acercamos al altar a entregarle algo a Dios. Dice, primero tengo que analizar el estado de mi corazón. ¿Cómo está mi corazón? Ahora, ¿quién más conoce cómo está nuestro corazón? Sino nosotros mismos y obviamente Dios, ¿no? Pero para Dios es muy importante que cuando nosotros vamos a darle algo, examinemos, arreglemos toda situación que tengamos contra algún familiar, contra algún hermano, contra algún vecino. O sea, el deseo de Dios es que arreglemos toda situación y luego de arreglarla, allí podemos presentar nuestra ofrenda ante el altar. Entonces, en este texto vemos que para presentar una ofrenda, para poder yo acercarme al altar, tengo que ver el estado de mi corazón. ¿Ok? Ahora vamos a ver algo en Génesis 13:18. Génesis 13:18 nos dice, aquí nos habla acerca de Abraham. Dice, Abraham levantó su campamento y se estableció al lado de los grandes robles de Mamre que están en Hebrón. Allí le construyó un altar al Señor. ¿Qué es un altar? ¿Cómo construyo un altar? Un altar, vamos a ver uno de los ejemplos de tantos altares. Un altar a Dios, por ejemplo, es cuando una familia se reúne a orar, a meditar en la palabra. Si ha habido algún problema, pues en ese momento se piden perdón. Y allí se está generando un altar familiar. Es decir, un altar es donde estamos dando adoración a Dios. Es donde estamos exaltando el nombre de Dios. Por ende, cuando realizamos un altar, eso va a traer un resultado en esa familia. ¿Cuál es el resultado? Es la sanidad, es el perdón, es la restauración, ¿verdad? Ahora aquí nos dice que Abraham construyó un altar para Dios. Y vamos a continuar, vamos a ver otro hombre que construyó altar. Está en Génesis 8:20. Dice aquí, así Noé, sus hijos, su esposa y sus nueras salieron del barco. Todos los animales domésticos y salvajes, todos los que se arrastran por el suelo y todas las aves salieron en familia.
Verso 20 dice, entonces Noé construyó un altar en honor del Señor y tomó algunos animales de cada animal puro, de cada ave pura, los quemó completamente, ofreciéndolos como sacrificio en el altar. Noé construye un altar. Y dice aquí que él tomó animales puros, aves, los quemó completamente, ofreciéndolos como sacrificio en ese altar. Es decir, él construye un altar, él lleva la ofrenda, que en este caso son los animales, él los quema y eso sube como un olor fragante ante Dios. Dice en el 21, el Señor olió el agradable aroma de los sacrificios y se dijo a sí mismo el Señor, puesto que desde su juventud el ser humano tiende siempre a hacer el mal, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa del hombre. Ok, vamos a quedar en la primera parte, donde dice que el Señor olió el agradable aroma de los sacrificios. Cuando nosotros realizamos un altar para Dios, eso sube como un olor fragante. Cuando usted y yo oramos, ese altar de oración llega a la presencia de Dios. Cuando nosotros adoramos a Dios con sinceridad en nuestro corazón, eso es un altar que emana una fragancia y sube a la presencia de Dios. Y vemos en este caso, en el primer caso vemos a Abraham levantando un altar. Ahora vemos a Noé levantando un altar para Dios. Ahora, vamos a continuar en Génesis 35:7. Génesis 35:7 nos dice, después construyó ahí un altar y llamó a ese sitio El Betel, porque ahí se le había aparecido Dios cuando estaba escapando de su hermano. Bueno, aquí esta historia nos habla acerca de Jacob cuando huía porque su hermano lo perseguía. Dice que él levantó un altar. ¿Por qué levantó un altar? Porque ahí Dios se le había aparecido. Es decir, cuando nosotros realizamos un altar para Dios, Dios se muestra a través de ese altar. Dios se manifiesta. ¿Cómo se manifiesta? A través de su presencia. Usted quizás estaba realizando un altar familiar o estaba orando personalmente, levantando un altar para Dios. Y de repente Dios le trajo una palabra. Dios le dio una visión, Dios le dio un sueño, escuchó audiblemente la voz de Dios. Entonces, cuando nosotros levantamos ese altar, que fue este caso, Dios de alguna manera se manifiesta, ¿ok? Ahora podemos ver que muchos hombres de Dios levantaron altares. ¿Por qué fueron levantados estos altares? En unos Dios se manifestaba, otros lo hacían por agradecimiento, otros lo hacían para traer ofrendas, ¿ya? Y a través de esos altares, pues Dios se movía. Nosotros podemos entender a través de esto que en este tiempo nosotros seguimos levantando altares a Dios. Seguimos levantando ese lugar donde el nombre de Dios es exaltado, ¿ya? Y vamos a ver en Hechos 5:42. Hechos 5:42 nos dice, diariamente en el área del templo y por las casas, los apóstoles continuaban enseñando y anunciando las buenas noticias de que Jesús es el Mesías. Es decir, cuando nosotros levantamos un altar, cuando en una casa se está llevando el mensaje del reino, allí se está levantando un altar. Cuando en una casa se abre un espacio para llevar la palabra, si se reúnen 2, 3, 4 personas, allí se está levantando
un altar para Dios. Dice aquí en Hechos, dice que diariamente, es decir, todos los días, en el templo y por las casas. En su casa, si usted tiene una célula y si se lleva el mensaje de la palabra, ese lugar es un altar para Dios. Cuando nosotros nos reunimos en la iglesia como cuerpo de Cristo, a adorar, a orar, a interceder, allí se levanta un altar para Dios. Ahora, ¿qué más es un altar para Dios? Como les digo, reuniones en casa es un altar para Dios. Reuniones de niños, donde se lleva el evangelismo de niños, ese también es un altar para Dios. Aunque a veces la gente a veces como que no lo ve con mucha importancia, ¿no? Dice, ay, que los niños que ensucian, pero si en ese lugar hay un grupo de niños que se está evangelizando, ese lugar también es un altar para Dios. ¿Por qué? Porque se está llevando la palabra del reino. Y aún más, la Biblia dice que de los niños es el reino. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tenemos una reunión en casa, una célula, ese es un altar para Dios. ¿Por qué? Porque se está exaltando el nombre del Señor, porque se está rindiendo honor a Él. La Biblia dice que si 2 o más se reúnen en mi nombre, allí está el Señor. Si 2 o más niños se reúnen a aprender el mensaje del reino, por más insignificante que a veces parezca, allí está el Señor. Si 2 o 3 personas se reúnen en una casa, allí está Dios, porque donde están 2 o 3, Dios promete su presencia. Entonces, más que una célula, tenemos que verlo como un altar que es para Dios. Ver aquí, altares en casa, grupos de célula, reuniones de adultos en casa, es un altar para Dios. Reuniones de niños en casa también es un altar para Dios. Cuando nosotros venimos a la congregación, allí estamos levantando un altar. ¿A través de qué? A través de la oración, a través de la adoración. Y cuando entendemos que venimos a un altar, venimos a darle a Dios, venimos a entregarle a Dios. Porque dice que cuando Noé levantaba ese altar, él daba algo, él daba una ofrenda. Cuando Abraham levantaba ese altar, daba adoración a Dios, ¿ya? A través de sacrificios. Ahora, en este tiempo, de la misma manera, tenemos muchos altares, como las reuniones en casa, como las reuniones de niños, como la reunión en la congregación también es un altar para Dios. ¿Qué otro altar es muy importante? Es el altar familiar. El altar familiar donde solamente se reúne la familia. ¿Ya? El altar familiar es algo importante. ¿Por qué? Porque eso trae sanidad en la familia. Y cuando se reúne mamá, papá, hijos, y meditan en la palabra y se perdonan y adoran a Dios, eso trae sanidad al hogar y obviamente trae más fuerza. ¿Qué más podemos ver? Podemos ver que otro tipo de altar a Dios es nuestro altar, el más importante, el que debe ser un hábito en nuestras vidas, es el altar personal. ¿Qué es mi altar personal? Es cuando todos los días tengo mi tiempo de oración con Dios. Cuando todos los días tengo mi tiempo de búsqueda a Dios. Estaba yo escuchando un libro acerca de la oración, ¿no?
y enseña cosas muy profundas. Y ahí decía que muchas veces no es que nosotros no tengamos tiempo, porque la excusa que nosotros siempre escuchamos de las personas es que no puedo orar, no tengo tiempo, mi trabajo, miles de excusas. Y este escritor, él decía que no es que no tengamos tiempo, el problema es que no somos disciplinados en nuestra búsqueda a Dios, no somos constantes. Y él en una parte confronta y dice, si usted tiene tiempo para comer, si usted tiene tiempo para bañarse, si usted tiene tiempo para trabajar, usted también tiene tiempo para orar. Es decir, todos tenemos el tiempo para orar, para levantar ese altar personal. Cuando hay ese altar, cuando yo levanto mi altar personal, eso es lo que hace que yo mantenga mi relación con Dios. Eso es lo que hace que yo esté en una relación con el Señor. Entonces, podemos ver que hay muchos altares a través de la palabra. Podemos ver que un altar es un lugar donde se adora a Dios, donde se da honor a Él, donde se rinde adoración a Él. Y ese altar tiene que ser continuo en nuestras vidas. Cuando alguien tiene una reunión en casa, un altar, una célula, un altar que es un lugar donde se lleva el mensaje para los niños, es algo muy importante para Dios, porque allí en ese lugar se está llevando el Evangelio. Allí en ese lugar hay un altar en el cual Dios derrama su bendición, porque dice la palabra que Dios es galardonador de los que le buscan. Es decir, Él premia, Él recompensa a los que le buscan. Y cuando buscamos es cuando levantamos ese altar. Como dice la Biblia, pide y se dará, busca y hallarás. ¿A través de qué es mi búsqueda y de mi llamar? Es a través de levantar ese altar. Dice aquí, un altar es señal de la presencia de Dios. Cuando levantamos un altar para Dios, cuando oramos unidos, cuando adoramos a Dios, o es más, cuando intercedemos por necesidades, por situaciones, traemos peticiones a Dios, eso es un altar para Dios y allí Dios manifiesta su presencia. Dice, el altar es señal de la presencia de Dios. Un altar es un lugar donde Dios se manifiesta. Un altar es un lugar de adoración. Un altar es un lugar de adoración. Y usted dice, pero ¿quién va a creer? Esos niños pintando, jugando. Pero ese es un altar de adoración. ¿Por qué? Porque se está llevando el mensaje del reino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que nosotros podamos levantar ese altar personal y abrir ese espacio si hay predicación para niños, si hay predicación para adultos. Pero lo que Dios quiere es que ese altar sea continuo en nosotros, sea nuestro altar personal, nuestro tiempo con Dios todos los días. Y vamos a ver algo en Isaías 65:11. Dice, pero ustedes que abandonaron al Señor y olvidaron mi monte santo, que preparan la mesa y llenan las copas con vino para los dioses Fortuna y Destino, respectivamente. Pero ustedes que abandonaron al Señor y olvidaron mi monte santo. ¿Qué es un monte? Es como algo alto. Un monte es como ver una montaña, un lugar alto. Y dice aquí, pero ustedes
que abandonaron al Señor y olvidaron mi monte santo. Es decir, cuando nosotros abandonamos a Dios, cuando olvidamos subir a ese monte. ¿Qué es subir a ese monte? Es ir a Dios en adoración, es ir a Dios en oración. Cada vez que nosotros nos presentamos, como dice la alabanza, yo entro al lugar más alto, ese lugar alto representa ir a Dios en oración. Buscar a Dios en oración. Pero cuando nosotros no tenemos ese altar en nuestras vidas, es cuando abandonamos nuestra búsqueda a Dios. Es cuando abandonamos esa comunión, es cuando abandonamos ese tiempo. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos llama a hacer? A reconstruir ese altar, a volver a ese lugar donde yo busco su presencia, donde yo busco estar con Él, donde yo busco conectarme con Él. Muchas veces cuando venimos en oración, traemos tantas peticiones, traemos tantas quejas, traemos tantas cargas. Y hasta cierto punto es verdad que uno tiene que pedir, pero tenemos que tener un tiempo, sencillamente para estar en su presencia y escuchar. Si Dios no responde mi petición, así sea escuchar su silencio, es decir, entrar en quietud y estar en su presencia. Buscar conectarme con Él. Porque a veces pensamos, como dice el libro de Mateo, y es algo muy real, pensamos que por nuestra mucha palabrería hemos hecho una oración al 100%. Como dice, y ustedes piensan que por su mucha palabrería han hecho unas tremendas oraciones, pero no. Antes de tanta palabrería, como veíamos al principio, Dios ve el corazón. Entonces a veces dice aquí, abandonaron mi monte santo. Esto representa abandonar ese altar, abandonar ese tiempo con Dios. Entonces Dios nos llama a levantar ese altar. ¿Qué altar? Nuestro altar personal, que representa nuestra búsqueda, que representa buscar a Dios en adoración, en oración. Cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, no nos llenemos tanto de quejas, de preguntas, de cuestionamientos. Vamos a su presencia y démosle gracias, adorémoslo. Busquemos estar en su presencia en quietud, como dice la palabra. Estad quietos y conocer que yo soy Dios. Cuando entramos en esa quietud a su presencia, entonces Él va a manifestarse. Y ese ha sido el mensaje de hoy, esperando que cada uno de nosotros podamos entender lo que es un altar y levantar todos los días un altar a Dios. Que Dios les bendiga.